Presidente y secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, diputados y senadores, representantes empresariales y sindicales, secretario general del Partido Comunista de España, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida al primer evento del nuevo curso del Fórum Europa que seguimos organizando gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la empresa de energía fotovoltaica y medio ambiente Solaria, en nombre de cuyos presidentes, el doctor Francisco Iborra y don Enrique Tejero, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite desde el Hotel Westin Palace de Madrid por Teams de Microsoft y por nuestro canal en YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy recibimos en esta tribuna a don Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña desde 2011. Estaba previsto que le presentara al señor Junqueras el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, don Joan Ignasi Elena, pero una indisposición que esperamos que sea pasajera le ha impedido trasladarse a Madrid. Leerá la presentación que él había preparado doña Esther Capella, delegada de la Generalitat en Madrid, que ha compartido gran parte de su vivencia política con el señor Junqueras y que posiblemente añadirá algún comentario propio. Querida señora Capella, la tribuna es suya. Bé, molt bon dia, muchísimas gracias, señoras, señores, autoridades, diputados, diputadas, exministros, exconsellers de la Generalitat, portavoces de grupos parlamentarios, senadoras, senadores, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad de España. Buenos días a todas y a todos. Como decía José Luis Rodríguez, gracias José Luis, decía que Joan Ignasi Elena, conseller de la Generalitat de Cataluña, conseller de Interior, no puede estar hoy aquí por motivos de salud, pero me han hecho llegar su intervención. Junqueras siempre se define como profesor. De hecho, dice ser profesor y estar político. Una persona a la que le gusta compartir conocimiento, aprender y enseñar constantemente. Profesor en la universidad, en la calle y en la cárcel. Junqueras es independentista, pero antes que independentista es un demócrata y antes que demócrata una buena persona. Y las buenas personas, si además tienen formación, convicciones, ideales y capacidad de liderazgo, son el tipo de políticos que la ciudadanía se merece, que nos merecemos. Es de una estirpe política que cree y trabaja para los consensos, para los acuerdos amplios, para tejer complicidades, para sumar, para crear un horizonte, la República Catalana, no en contra de nadie, sino como una nación fraternal que solo tendría un único enemigo, el fascismo, el totalitarismo. Contra eso no hay consenso, hay combate. Hablar de Junqueras es hablar de internacionalismo. Le interesa sobre todo la historia, porque para él la historia es un espejo donde mirarse y aprender. Pero también le interesa la física cuántica. Un renacentista que mira el futuro y lo hace con generosidad y esperanza, porque ve en él la sociedad que desea para sus iguales. Una sociedad más justa y mejor, donde los anhelos de tantas generaciones que nos han precedido sean una realidad. La igualdad real de hombres y mujeres, la justicia social, la reducción de las desigualdades, la protección de los derechos y libertades de las personas y la emancipación democrática de Cataluña. La figura de Junqueras es extraordinaria. Ha reafirmado sus ideales en la cárcel. Le ha hecho aún más fuerte. Tuvo la pena más alta como responsable directo del referéndum y ha salido de la cárcel con los ideales reforzados y consciente que hay que avanzar, que hay que sumar, que la independencia, la República Catalana, tiene sentido cuando es para mejorar la vida de la gente.
la de todas y todos, y que la vía a la independencia es seguir trabajando para la democracia, por la democracia, de manera que no se excluya a nadie, que dé igual donde se haya nacido. Cataluña, como le gusta decir a menudo a Junqueras, es su gente. Por eso aquí, como yo, hay gente que viene de espacios políticos muy diferentes como yo mismo. Ha asumido toda la responsabilidad que le ha correspondido en este momento histórico y ha estado siempre a la altura de sus responsabilidades. Es el líder político mejor valorado. Ha conseguido en los últimos años que Esquerra Republicana pase a ser de una bisagra de gobiernos a ser un partido esencial en la vida política de Cataluña, a tener hoy la presidencia de la Generalitat y haber multiplicado exponencialmente sus alcaldías, a ser el principal partido de Cataluña y allí donde no es primera fuerza, es segunda, cosa que le convierte en la fuerza predominante. Un partido con voluntad aglutinadora y con un crecimiento lento y firme en todo el territorio. Un fiel reflejo de la sociedad a la que quiere representar y sin ningún caso de corrupción en los casi 90 años de historia, como nos recuerda a menudo y como nos debemos recordar a menudo. Entiende como nadie el cambio de época que estamos viviendo, que estamos en un momento delicado económicamente hablando y que hay que reforzar nuestros valores humanos más que nunca. Sabe cómo convencer a una mayoría cada vez más grande de nuestra sociedad, de que nuestro proyecto vale la pena, de que es una aventura extraordinaria y que tiene sus riesgos, pero lo hace para un futuro mejor, compartido y sin reproches. Hasta aquí la intervención del honorable conseller Joan Ignasi Elena. Pero dejen que termine mi intervención diciéndoles que el hombre fuerte y determinado que hoy escucharán es el mismo Oriol Junqueras que nos transmitía a través de un cristal de la cárcel de Extremera fuerza y entereza para continuar defendiendo el proyecto de libertad que representa la República Catalana. Porque los casi 4 años de cárcel que injustamente, repito, ha sufrido Junqueras, no han hecho mella alguna en sus firmes convicciones. Y acabo con sus palabras, con las palabras que Oriol Junqueras deja escritas en uno de los libros que escribió durante su paso por las cárceles, Parlant d'amor y de libertad. Les recomiendo que si tienen oportunidad lo lean. Y si alguna cosa ahora no puede ser, haremos que sea. Tenemos un futuro por construir, una verdad a la que servir, un amor por cuidar y una infinidad de versos por leer. Con todos ustedes, Oriol Junqueras. Muchas gracias, doña Esther Capella. Ahora vamos a conversar con don Oriol Junqueras, presidente de ERC. Todavía no se han apagado, presidente, los ecos de la diada, su repercusión y las interpretaciones a que ha dado lugar la ausencia de ERC en la manifestación principal. Si le parece, antes de pasar a otros temas, permítame preguntarle, señor Junqueras, ¿por qué cree que ERC ha sido tan criticada esta diada? Si tuvieran que decidir hoy, ¿volverían el presidente aragonés, los consejeros de ERC, a negarse a asistir a la manifestación de la diada? ¿Qué ocurrió, le preguntan, en la reunión que el martes de la semana pasada mantuvo el presidente aragonés con las entidades organizadoras? ¿No cree usted que esas ausencias y también la de usted debilitan el mensaje que pretendía llevar esta diada al Gobierno central? ¿No es el certificado de la ruptura definitiva entre Junts y ERC? Digamos que estos son los entremeses del desayuno. Pues el plato principal cuesta de imaginar si estos son los entremeses. Buenos días a todo el mundo. Gracias por la oportunidad de poder hablar con todos ustedes. Le agradezco siempre empiezo mis intervenciones dando las gracias por tener la oportunidad de hablar con los presentes.
Creo que es siempre adecuado agradecerlo porque todo el mundo tiene mucho trabajo, todo el mundo tiene muchas obligaciones y muchas alternativas y, por tanto, seguro que el hecho de estar aquí implica también un esfuerzo como mínimo de atención. Y me gustaría también hacer al menos algunas previas. Siempre hago previas, me sabe mal. Una primera previa es, nos conocemos poco. O al menos yo tengo la sensación de que nos conocemos poco y a muchos de ustedes seguro que no los conozco lo suficiente, seguro. Y hay algo peor que conocerse poco, que es conocerse mal. Y creo también que nos conocemos mal, entre otras cosas, porque tal vez nos conocemos a través de interpretaciones a veces interesadas. Y hoy no lo resolveremos, porque no tendremos tiempo para resolverlo. Y por lo tanto, dependerá mucho de las expectativas que ustedes tengan antes de que yo hable, cómo valorarán el resultado de mi intervención. Y es muy difícil satisfacer las expectativas de aquellos que te escuchan si no las conoces y si estas expectativas son variadas. Y aún una previa más, la intervención tan amable escrita por el conseller Joan Ignasi Elena y las palabras tan amables de nuestra delegada del Gobierno aquí en Madrid, Esther Capella, no sé si agradecerlas por lo amables que son o porque me ponen mucha presión. Son tan amables que casi preferiría no haber generado tanta expectativa. Y ahora, respondiendo a algunas de los entremeses que usted planteaba. Esquerra Republicana es un partido con más de 90 años de historia, un partido que proclamó la República Catalana, que defendió la República en todos los frentes, literalmente en todos los frentes, que defendió la libertad y la democracia en Europa también en frentes europeos, en Francia, contra la ocupación nazi. Esquerra Republicana es un partido que votó contra la Constitución española en 1978 porque no recogía el derecho de autodeterminación. Esquerra Republicana ha sido el partido líder y es el partido líder del independentismo en Cataluña y, de hecho, hasta que Esquerra Republicana no se convirtió en un partido suficientemente fuerte, el independentismo no fue nunca suficientemente fuerte. Por lo tanto, tómense esta primera intervención como un mensaje lleno de cariño y de respeto, pero para que nadie se lleve a engaño. Somos quienes somos. Y seguramente sería superfluo recordarlo, pero por si acaso lo recuerdo. Hemos sido los que siempre hemos estado en las calles defendiendo, y en las instituciones, defendiendo la independencia de Cataluña y defendiendo la República, y lo hemos hecho en todas las manifestaciones cuando prácticamente no había nadie más. Y estamos muy contentos y celebramos que ahora haya mucha más gente que también lo haga. Y agradecemos sinceramente, siempre, todas las críticas que recibimos, porque las críticas que nos dedican siempre son un estímulo para mejorar y, por lo tanto, aquellos que crean que deben criticarnos, yo les pido que no se contengan, que nos critiquen tanto como consideren oportuno. Y, por lo tanto, para nosotros, para Esquerra Republicana, no hay ningún inconveniente en que haya otros espacios políticos del tipo que sea, que consideren que podríamos haber hecho algo mejor o que deberíamos hacer algo diferente. Sobre si ahora tomaríamos la misma decisión que tomamos o que fue evidente este domingo por la tarde, la respuesta es sí, tomaríamos la misma. ¿Y por qué tomaríamos la misma decisión? Porque estamos profundamente convencidos de cuál es nuestro mensaje y de cuál es nuestra voluntad. Y nuestro mensaje y nuestra voluntad es un mensaje profundamente democrático. Y puesto que es un mensaje profundamente democrático, es también un mensaje que siempre quiere ser
integrador, que siempre quiere ser inclusivo, que siempre quiere sumar, que pretende que seamos cada vez más y que seamos cada vez más fuertes. Y por lo tanto estamos tan convencidos de que nuestro mensaje, nuestro proyecto es el más acertado, es el más útil para la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía, que lo defendemos sin ningún tipo de complejo. Y para intentar ilustrar qué significa un discurso inclusivo, integrador, con voluntad de suma, con voluntad de mayoría, para ser cada vez más fuertes, entre otras razones porque es el único camino posible para construir la República y para construir la independencia de Cataluña. No hay ningún otro. No hay ninguna estrategia alternativa a esta, ninguna. Y la prueba de que no hay ninguna estrategia alternativa es que nadie es capaz de poner sobre la mesa ninguna estrategia alternativa. Es más, es la única que hay sobre la mesa, la única, y además estamos convencidos que es la única que puede haber, precisamente porque somos profundamente demócratas y estamos convencidos que este es una cuestión que debe resolverse con amplias mayorías democráticas. Por lo tanto, la decisión sería exactamente la misma. Y decía hace un momento, verán que a veces hago paréntesis en mis intervenciones, pero casi siempre consigo retornar al hilo en el que estábamos. Yo les decía, y para probar que nuestro proyecto es un proyecto inclusivo, integrador, con voluntad de suma, déjenme que les ponga algún ejemplo. Aquí hay representantes, afortunadamente, de muchos partidos políticos, de muchas formaciones políticas, de muchos ámbitos institucionales y de muchos ámbitos empresariales, sociales y de todo tipo. Y por lo que sé, puedo equivocarme, y si me equivoco, seguro que ustedes me corregirán. Por lo que sé, es difícil encontrar otra formación política que entre sus representantes institucionales tenga, por ejemplo, una senadora uruguaya, una diputada en el Congreso brasileña, un senador indio, de la India, una diputada en el Parlamento de Cataluña ecuatoriana, diputados y diputadas, senadores y congresistas nacidos en todas partes. No creo que haya muchas otras formaciones políticas que puedan explicar lo que yo estoy explicando. Podría poner otros ejemplos. En nuestro espacio político tenemos la suerte, nos sentimos profundamente agradecidos y profundamente honorados por el hecho de que nos acompañen personas que vienen de espacios políticos muy distintos, o al menos aparentemente muy distintos al que ha sido el nuestro durante mucho tiempo, porque sus aportaciones, el hecho de que se hayan incorporado a este proyecto, Ernest Maragall, Joan Ignasi Elena, Raúl Romeva, etcétera, etcétera, seguro que nos hace mucho mejores. Por lo tanto, estamos profundamente convencidos de cuál es nuestro discurso, de cuál es nuestra posición, y también estamos convencidos que este discurso y esta posición es la que nos abre más puertas en la comunidad internacional. Este discurso profundamente, convencidamente democrático, este discurso convencidamente y profundamente integrador e inclusivo es el que nos abre más puertas a nivel internacional. Nos las abre desde un punto de vista político y nos las abre también desde muchos otros puntos de vista. Y déjenme que se lo ilustre otra vez con otro ejemplo. Las resoluciones que se van sucediendo por parte del Working Group de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el argumentario desarrollado por la IPU, por la Unión Parlamentaria Internacional sobre
o sobre el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, más recientemente, sobre nuestro caso, sobre nuestra situación, son una demostración de cuánta razón nos asiste en la defensa de nuestros ideales y en la manera en que los defendemos. Y no he sido yo quien ha escrito que de la lectura de la sentencia que condenó al señor Oriol Junqueras es imposible deducir por qué razón fue condenado, porque nada de lo que hizo constituye ningún delito recogido en el Código Penal. No he sido yo quien lo ha escrito. Por lo tanto, nuestra posición creo que es clara, firme, convencida y siempre, siempre, siempre dispuesta a incrementar el grado de inclusividad y de integración. Señor Junqueras, Dani Sainz de Aja, de Catalunya Radio, y Jaume Vic, del Nacional.cat, le preguntan por qué no se dan las condiciones para declarar la independencia el año 2023, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea, como ha propuesto la Asamblea Catalana. El presidente aragonés ha asegurado estos días que se volverá a votar. ¿Es posible un referéndum pactado? ¿Cómo se va a volver a votar? Una previa otra vez, ¿eh? Espero que luego tengamos ocasión de hablar de economía, de demografía, de educación, de investigación, etcétera, etcétera, porque si no, tal vez decepcionaré las expectativas de algunos de los presentes y no querría hacerlo. Sobre las preguntas que me traslada de parte de algunos periodistas, creo que los periodistas que hacen la pregunta creo que saben la respuesta. Y la respuesta es la que acabo de decir exactamente. Porque nuestra obligación y nuestro deseo y nuestra voluntad es la de construir mayorías democráticas amplias, suficientemente amplias como para que cada uno de nuestros pasos pueda ser acompañado no solo por una mayoría de la sociedad catalana, sino también por una mayoría relevante de esta comunidad internacional que a través de distintos espacios y órganos toma cada vez decisiones o resoluciones que son, como decía hace un momento, coincidentes con nuestra posición. Por lo tanto, esta es la razón. Explicado en otros términos, seguro que en términos un poco matemáticos, para ir introduciendo otros elementos en la charla de hoy. La independencia de Cataluña no tiene la ecuación de la independencia de Cataluña, si fuese una ecuación, en dicha ecuación, el tiempo no es una variable independiente. Es decir, no es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de fijar un plazo. El tiempo es una variable dependiente de otra variable, esta sí, independiente, que es la fuerza democrática que somos capaces de acumular y que somos capaces de explicar ante la comunidad internacional. Si esta fuerza democrática que somos capaces de acumular y que somos capaces de explicar fuese mucho mayor, la independencia estaría mucho más cerca. Por eso, a veces decimos, y a mí me gusta decirlo, que el gobierno español, que tiene un interés muy escaso en la mesa de negociación y que si se sienta en ella lo hace siempre arrastrando los pies y que querría ahorrársela siempre, agradece mucho que no todo el independentismo se siente en dicha mesa de negociación, porque esto le alivia de buena parte de la presión que tendría que gestionar, le facilita la gestión del resultado de dicha mesa de negociación. Y por eso nunca perdemos la oportunidad de pedir, de recordar al conjunto del independentismo que no tienen que tener miedo de confrontar las ideas democráticas
en ningún ámbito ni en ningún espacio. Nuestras razones están tan bien fundamentadas desde un punto de vista democrático, insisto, no lo digo yo solo, lo dice también el Working Group de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Unión Parlamentaria Internacional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de muchos otros ámbitos judiciales alemanes, belgas, británicos, italianos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nuestra posición es tan sólida, si nuestros argumentos pueden coincidir y coinciden en tanta medida con los argumentos que exponen también dichos organismos y dichos espacios, ¿por qué deberíamos tener miedo de confrontar dichos argumentos en cualquier espacio institucional, en el Congreso, en el Senado o en cualquier tipo de mesa, ya sea de negociación o de cualquier otro ámbito? Por lo tanto, por todas estas razones creo que doy por respondidas las preguntas que usted me trasladaba de parte de algunos periodistas. No sé si mis compañeros las dan por respondidas, pero bueno, vamos a dejarlo así. Pero esto forma parte del ejercicio de la dialéctica, ¿no? Los periodistas en buena lid hacen las preguntas que consideran oportunas y es evidente que en ningún caso pretenden, estoy seguro de ello, en ningún caso pretenden dictar las respuestas, ¿no? Por lo tanto, ni yo tampoco dictarles las preguntas. Por lo tanto, seguro que aprecian el esfuerzo que hago por responderlas del mejor modo posible. Y seguro que ellos prefieren que las responda con la sinceridad con la que lo hago. ¿Verdad, compañeros periodistas? Bueno, asienten. No sé le iba a preguntar yo si ver, pero asienten que sí. Sí, le iba a preguntar yo si iba a haber referéndum, pero ya no lo hago. Sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Por una razón, porque el referéndum deriva del principio democrático. E incluso los posicionamientos del Tribunal Constitucional Español recuerdan siempre que la Constitución no puede ser un impedimento a la aplicación del principio democrático. Y desde nuestro punto de vista, y creemos que desde el punto de vista de muchas otras partes, el principio democrático se puede explicar del siguiente modo. Así lo explicó el Tribunal Supremo de Canadá, cuando dijo: cuando hay una parte de la sociedad que de forma reiterada, pacífica y democrática se manifiesta explícitamente en una determinada dirección, es obligación de todas las instituciones democráticas o que se consideren democráticas de establecer los mecanismos necesarios para que dicha opinión pueda tener un carácter vinculante. Bueno, hemos escuchado al Junqueras político. Le voy a dar ahora, como usted quiere, la oportunidad de que se manifieste como el Junqueras historiador, pensador, que explica, que convence unas veces sí, otras que no. ¿Cuáles cree que son los retos políticos que afronta el Estado español en general y en particular los que tienen que ver con Cataluña? Otra previa, una previa. La capacidad de convicción, es decir, yo puedo esforzarme en aprender cosas e intentar explicarlas lo mejor que sepa, pero la capacidad de convicción dependerá en gran medida de la predisposición de aquellos que escuchan, ¿eh? Esto es bastante inevitable. Dicha es, como no bueno, y es bueno que sea así sea. Respecto a los retos de la relación entre Cataluña y el Estado español, hay muchos y muy variados. Y aquí hay el riesgo de que si yo abro mucho el abanico
pueda profundizar muy poco y, por lo tanto, satisfacer poco las expectativas que tal vez tengan. Y si cierro mucho el abanico, es posible que algunos digan, pero no ha dicho nada de tal cosa. Por lo tanto, yo les propongo un pacto, que evidentemente ustedes pueden aceptar o no, que es que intenten juzgarme por la buena predisposición a la hora de explicarlo, no por aquello que no he explicado, porque si es por aquello que no he explicado, deberíamos resolverlo de otra manera, que es invitándome más veces. Hecho. ¿Hecho? Vale. Esto me tranquiliza, y me da mucha confianza. Entonces, retos hay muchos. Hay retos de carácter económico y de carácter político. Les apunto algunos. En cualquier Estado democrático es muy difícil, en cualquier Estado democrático con una representación institucional basada en una ley más o menos proporcional. Saben ustedes que no es proporcional pura en el caso del Estado español, es un proporcional muy corregido hacia la mayoría, no tanto por la aplicación de la ley Don, sino sobre todo por la medida de las circunscripciones, que determinan que el sistema tienda a ser muy mayoritario. Sí. Si hiciese falta, luego profundizamos en el tema. Pero en cualquier sistema político democrático que tiene una ley electoral de carácter proporcional, aunque sea tan corregida como lo es en el Estado español, es muy difícil establecer mayorías sólidas si una buena parte de la sociedad, una buena parte de los ámbitos territoriales de dicho Estado se sienten profundamente huérfanos desde un punto de vista de la representación institucional, o si creen que la representación institucional, con razón o no, si creen que no lo representa. Y en cierta medida esto es el caso de España y el caso de su relación con Cataluña y con Euskal Herria particularmente. Y para ilustrarlo con un ejemplo también numérico, que creo que se entiende a la perfección. Todos los partidos que se sitúan a la derecha de la presidencia del Congreso, todos ellos, Ciudadanos, PP y Vox, todos ellos sumados, en Cataluña tienen una alcaldía. Una. Es difícil establecer mayorías sólidas en un Estado cuando los partidos que pretenden establecer dichas mayorías no consiguen una representación suficiente en ámbitos territoriales con un volumen demográfico tan relevante. Y este es un reto que es evidente que no debo resolver yo, ni el partido que tengo el honor de presidir. Más bien al contrario, será que mi trabajo es que esto se mantenga así y que si en lugar de una fuese ninguna, porque esta una la ganásemos nosotros, en buena lid, yo estaría cumpliendo con mis obligaciones, ¿verdad? Y por lo tanto todos ustedes saben que hay una apuesta por parte de una parte del espacio político del Estado en conseguir construir estas mayorías al margen de los resultados que obtenga en Cataluña y en el País Vasco. Pero no es fácil. Hay muchos otros retos de carácter económico, por ejemplo, de político, económico, social. Por una parte, la defensa de determinados derechos sociales que el Parlamento de Cataluña intenta garantizar y que el marco institucional del Estado imposibilita que sean garantizados. Hay niveles de sensibilidad distintos, muy distintos, entre la sociedad catalana, o buena parte de la sociedad catalana,
y el marco institucional español que limita estos intentos de proteger estos derechos de carácter social. Y es el listado de recursos planteados para impedir que estas medidas puedan ser tomadas es interminable. Hay también retos de carácter económico. Tanto si Cataluña continúa formando parte del Estado español, como sucede ahora mismo, como cuando sea independiente, no si es independiente, sino cuando lo sea, en un caso y en el otro, nos conviene a todos, o a casi todos. Yo creo que a todos, incluso a aquellos que crean que no. Yo creo que nos conviene a todos que la relación sea la mejor posible. Y nosotros queremos tener la mejor relación posible con todo el mundo. Y nuestra pretensión es construir una república para ponerla al servicio de la ciudadanía, de toda la ciudadanía. Haya nacido donde haya nacido, hable la lengua que hable y tenga las creencias que tengan en cualquier ámbito. No porque tengamos ningún tipo de animadversión hacia nadie. Al contrario, nosotros queremos tener la mejor relación posible con todo nuestro entorno, y si fuese posible y en la medida posible, con todo el mundo, pero evidentemente con nuestro entorno. Somos conscientes, profundamente conscientes, de la magnitud de los retos económicos, climáticos, laborales, de todo tipo, a los que nos enfrentamos como sociedad en términos mundiales y en particular en términos occidentales y aún más en particular en términos europeos. Y estamos convencidos que la magnitud de estos retos exige marcos institucionales de escala muy grande, incluso más grande tal vez que los actuales, porque hay muchos de estos retos que solo pueden ser resueltos desde marcos institucionales muy grandes, muy fuertes. Y por eso nosotros somos unos europeístas convencidos. Y por eso nuestros diputados forman parte del Grupo Verde del Parlamento Europeo, que sin duda es el grupo más federalista de todos los grupos que existen en el Parlamento Europeo, es decir, el grupo que más defiende que es necesario reforzar las competencias que tiene el Parlamento Europeo y la Comisión Europea y que hay que superar muchas de las tentaciones que se derivan del intergubernamentalismo, porque estamos convencidos que necesitamos como sociedad europea reforzar estos ámbitos institucionales comunes. Nosotros somos independentistas respecto al Estado español, ciertamente. Ciertamente. Pero somos federalistas en términos europeos. Presidente. Y somos internacionalistas en términos mundiales. Perdón. ¿Qué opina de los desafíos a los que se enfrenta la economía global, inflación galopante, crisis energética, guerra? ¿Y por qué cree que las amenazas son todavía mayores para la economía española? ¿Estamos ante un otoño en recesión, un otoño caliente? Todo parece indicar que sí, ¿no? Déjenme que intente poneros un ejemplo que era válido hace 13 años, 12 años, y que continúa siendo válido hoy en día. Hace 13 años yo tuve la suerte y el honor de representar a Esquerra Republicana en el Parlamento Europeo. 2009, en plena estallido de la crisis anterior, de la que no siempre hemos acabado de salir, aunque ya estemos en una crisis nueva. En aquel momento nosotros planteábamos
la necesidad de recuperar la política monetaria como un instrumento indispensable en la gestión económica de aquella crisis. Y recuerdo que explicábamos que una manera de explicar las diferencias entre el mundo neokeynesiano y el mundo neoliberal era que el mundo keynesiano consideraba que la oferta monetaria era una variable independiente y que los tipos de interés eran una variable dependiente de la cantidad. Al revés. Y en cambio los neoliberales consideraron que debían fijar la oferta monetaria y permitir que los tipos de interés se moviesen respecto a esta oferta monetaria porque querían estrangular la inflación derivada del choque de los costes energéticos en las crisis petrolíferas de 1973 y 1979. Desde aquel momento, buena parte de los estados occidentales habían renunciado a la política monetaria como un instrumento efectivo, porque consideraban que la oferta monetaria debía estar fijada, estrangulada. Nosotros defendíamos que era el momento de recuperar la política monetaria y que era necesario aumentar la oferta monetaria para reactivar la economía. Esto es lo que sucedió poco tiempo después. De hecho, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2010, el Banco Central Europeo inundó el mercado con dos quantitative easings de 500.000 millones de euros cada uno. Y esta política de oferta monetaria se ha mantenido tremendamente agresiva en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Japón y en China. Y hemos explicado en muchas ocasiones que nunca en la historia había habido tantos euros, tantos dólares, tantas libras esterlinas, tantos yenes y tantos yuanes como existían en este momento. Y durante mucho tiempo hemos visto cómo el Banco Central Europeo introducía en el mercado 60.000 millones de euros mensuales nuevos. Y la Reserva Federal norteamericana, 85.000 millones de dólares. Y decíamos, es un buen instrumento la oferta monetaria. Es imprescindible para hacer frente a los retos que nos plantea la crisis anterior. Pero también decíamos, hay que estar muy atentos a las tensiones inflacionarias que se derivarán de la existencia de esta masa gigantesca de oferta monetaria. Y es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y qué sucederá en el futuro? ¿Cuánto tiempo se mantendrán dichas tensiones inflacionarias? Aquí hay, si ustedes me permiten la metáfora, un duelo de titanes entre dos tendencias que se contraponen. Por una parte, la presión de la oferta monetaria gigantesca que existe, que empujan a los precios a la alza, la inflación, y por otra, el cambio tecnológico, que tiende a reducir los costes de producción y que, por tanto, debería traducirse en una disminución de los precios. Cada cambio tecnológico, cada oleada de cambio tecnológico, cada revolución industrial que hemos vivido a lo largo de los últimos 2 siglos y medio, siempre ha comportado una reducción drástica de los costes de producción. ¿Cuánto tiempo tardará esta tendencia que se deriva de la reducción de los costes gracias al cambio tecnológico a vencer las tensiones inflacionarias producidas por esta oferta monetaria gigantesca? Esta es la pregunta que creo que es realmente relevante. Y tengo una respuesta, y decía hace un momento al empezar esta respuesta que estoy dando ahora,
que era válida en 2009 y 2010 y que continúa siendo válida hoy en día. Es muy importante que los recursos que se introducen, los recursos financieros que se introducen en el mercado, tengan entre sus principales destinos aquellos que están relacionados con la investigación y con la innovación. Y nosotros defendíamos, mucho más en solitario de lo que hubiésemos querido, en 2009 y en 2010, que buena parte de aquellos quantitative easings que introducía el Banco Central Europeo y de aquella oferta monetaria que ha continuado introduciendo durante la última década, no debía ser solo accesible a los Estados a través de su deuda pública o de la financiación de su deuda pública. Por cierto, deuda pública de dimensiones también gigantescas en muchos estados occidentales, empezando por los Estados Unidos, sino que también debía ser accesible a aquellos ámbitos que podían ser más activos a la hora de impulsar el cambio tecnológico y la investigación científica. Y defendíamos, por tanto, que aquellos fondos europeos debían distribuirse de manera capilar, de manera directa, de la manera más directa posible en beneficio de universidades y de centros de investigación. En aquel momento no lo conseguimos. Presidente. Tal vez porque éramos demasiado pocos los que lo defendíamos, pero continúa siendo válido hoy en día, si no defraudaré la expectativa que he generado diciendo que también era válido ahora. Ahora también nos encontramos delante de fondos europeos estructurales que deben servir para superar la crisis y que podrían destinarse y transferirse a estos centros de investigación también, y también a otros ámbitos. Pero permítanme que ponga este ejemplo porque me parece muy claro desde un punto de vista de la teoría económica. Y, por desgracia, déjenme decirlo de una manera suave para que las formas en que lo digo no estropeen el fondo de lo que quiero decir. Por desgracia, el gobierno español no está consiguiendo distribuir estos fondos ni al ritmo ni en las cuantías que sería conveniente. Y seguro que muchos de ustedes que conocen la distribución de dichos fondos, seguro que muchos de ustedes la conocen, estarán de acuerdo conmigo. Y que deberíamos ser mucho más ágiles en dicha distribución y que deberíamos tener objetivos mucho más bien definidos para conseguir que dicho cambio tecnológico aporte a estos efectos benéficos que en otros momentos de la historia han aportado y que sin duda también están aportando a un ritmo menor del que querríamos en este momento y que seguro que continuarán aportándolo en el futuro. ¿Qué opina el señor Junqueras de las medidas anticrisis del gobierno de Sánchez, de las divisiones en el seno del gobierno y de las presiones que recibe por parte del Partido Popular? ¿Cómo valora la carrera de rebajas fiscales que promueve el PP, especialmente en la Comunidad de Madrid, pero que también se proponen hacer comunidades gobernadas por los socialistas, como la valenciana, presidida por el señor Ximo Puig? ¿Le parece oportuno y viable poner topes a los precios de los productos esenciales, como proponen Díaz y Garzón? ¿Usted cree que Sánchez se va a atrever a tanto? Ustedes hacen preguntas muy amplias, ¿eh? Y no sé. Para ponérselo fácil. Ya, de acuerdo. Vale. Yo lo interpretaba en sentido contrario, que era para ponérmelo difícil. El control de precios es muy difícil. Y hay muchas experiencias históricas que demuestran que intentar limitar los precios es muy difícil. Esto no significa ni que sea bueno ni que sea malo. Significa que es muy difícil, porque puede generar muchos inconvenientes, entre otros, y en último extremo, incluso la paridad. Me ahorro el ejemplo que iba a poner. Es muy difícil, dejémoslo aquí. La política fiscal también es una herramienta fundamental en la economía. Lo es la política monetaria y lo es la política fiscal. En líneas generales,
Nosotros creemos, y es lo que hemos aplicado en Cataluña cuando hemos tenido oportunidad de hacerlo, que la política fiscal es un instrumento que puede ser relevante en determinados casos. No siempre con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal. De hecho, hay instrumentos fiscales que tienen como objetivo no incrementar la recaudación fiscal. Se pueden subir los impuestos no para recaudar más, sino para ayudar a modificar el comportamiento o las pautas de consumo de la sociedad. Por ejemplo, los impuestos verdes. Otro ejemplo, los impuestos sobre la huella de carbono son una oportunidad para la economía europea en términos generales, porque son un elemento de protección de la economía europea ante competencias que no siempre son del todo precisas, del todo ajustadas a nuestros criterios en el ámbito ambiental, social o sanitario. Y sabemos que hay países del mundo que no comparten los estándares europeos en términos sanitarios, en términos sociales o en términos ecológicos. Y una parte de nuestra economía sufre este tipo de competencia. Y por lo tanto, establecer mecanismos fiscales sobre la huella de carbono afectaría muy poco a muchas de las empresas europeas, o a la inmensa mayoría de las empresas europeas, y en cambio las protegería. Y es un ejemplo de un incremento fiscal que creo que podría generar amplios consensos en nuestra sociedad. Sobre política fiscal, de cualquier caso, deberíamos hablar otro día con mucha más calma sobre, por ejemplo, qué margen hay para disminuir la presión en términos de impuestos directos sobre las rentas más bajas que en este momento sí que están pagando IRPF. Subir el umbral exento de las rentas más bajas que en este momento le están pagando. Es una medida fiscal que podría generar muchos consensos. Y seguramente también lo es, tal vez no aquí, tal vez no en esta sala, no lo sé, pero sí en términos europeos, el hecho de establecer impuestos extraordinarios sobre aquellas empresas que están consiguiendo beneficios extraordinarios como consecuencia de la crisis derivada de del shock en los costes energéticos. Como mínimo en Europa genera amplios consensos, y he oído en muchas ocasiones a representantes del Partido Popular Europeo defendiéndolo con entusiasmo. Espero que estos ejemplos que he puesto, un poco variados, un poco espigados, porque no tenemos tiempo para mucho más, sirvan como mínimo como incentivo a la reflexión y tal vez como incentivo a una sesión en la que pudiésemos hablar con más calma sobre política fiscal y monetaria. Yo le pediría ya en la recta final, que va a ser necesariamente un poco larga, la mayor brevedad posible. El PNV y Bildu, cuyos representantes parlamentarios en el Congreso de los Diputados están aquí con nosotros, han pedido que el Gobierno vasco y las diputaciones forales gestionen, administren el impuesto a las eléctricas, el impuesto a los beneficios extraordinarios. ¿Cree usted que la Generalitat y IRC van a hacer lo mismo? No es ninguna sorpresa si digo que siempre valoramos con mucha estima las propuestas que plantean desde el PNV y desde H. Bildu, y en este caso también, sí, sí. El PSC, que lidera el señor Illa, ha hecho pública su voluntad de ser tenido en cuenta en la negociación de los presupuestos de la Generalitat del año que viene. ¿Qué le parece? Me parece normal que él lo plantee, pero creo que también no solo es normal, sino es justo
que nosotros le preguntemos cuál ha sido su papel cuando era ministro a la hora de autorizar o permitir escuchas telefónicas contra muchos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, o cuál ha sido su papel a la hora de autorizar o permitir la infiltración de organizaciones juveniles bajo la supuesta acusación de posible terrorismo, acusación que todo el mundo, sin excepción, en Cataluña, sabe que es absolutamente falsa. También estaría bien que contribuyese a aportar un poco de luz allí hoy donde hay tanta oscuridad, y sería bueno que contribuyese a aportar un poco de justicia, si fuese mucha aún mejor, allí donde hay tanta injusticia, no solo porque lo decimos nosotros, sino porque, como les decía yo al principio de mi intervención, también lo dice el Working Group de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seguro que si quiere, tiene muchas cosas para aportar. Nuestro colaborador en Cataluña, Joan María Morros, moderador de los debates de nuestra tribuna en Barcelona, le pregunta por Teams cómo se presentan las próximas elecciones municipales para Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Se podría avanzar en los 8 meses que faltan en la mesa de diálogo? Poderse, sin duda se puede. Es cuestión de que todos compartamos estos criterios que no son los míos, sino que son los que establecen el Working Group de Detenciones Arbitrarias, la Asamblea del Consejo de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, claro que se puede avanzar, seguro que se puede avanzar. ¿Se avanzará o no? Esto lo sabe el gobierno español, si se avanzará o no. Y por lo tanto, puesto que cualquier acuerdo o pacto que se pueda establecer con cualquier persona dependerá de la confianza que existan entre los que establecen el acuerdo, es evidente que cualquier decisión a la hora de aportar justicia donde hay injusticia será bien recibida, seguro, al menos por todos aquellos que defienden la justicia en los términos que yo he expuesto hace un momento, en estos términos internacionales, que creo que las deberíamos compartir todos, y por el resto se verá. ¿Y cuál es nuestra visión, nuestra expectativa de cara a las elecciones municipales? Déjenme que lo explique de la siguiente manera. Esquerra Republicana defiende que, al margen de la mesa concreta de negociación que pueda existir en cada momento, al margen de si esta mesa existe o no, la negociación es una herramienta política imprescindible para resolver las grandes cuestiones que tenemos planteadas como sociedad. Al margen de si existe una mesa o de si no existe, al margen de cuál sea el resultado de una mesa en concreto, puesto que de mesas pueden existir muchas, es evidente que la negociación es una herramienta útil e imprescindible para resolver las grandes cuestiones que tenemos planteadas. Y esta es una afirmación que yo comparto, pero que también comparte buena parte de la comunidad internacional con la cual nosotros hablamos. Y por lo tanto nosotros defenderemos la negociación como herramienta política. Y al mismo tiempo es posible que lleguemos a la conclusión que el gobierno español no quiere negociar. Si el gobierno español no quiere negociar, no significa que la negociación, como herramienta política para resolver el conflicto que hay planteado, no sea la mejor de las herramientas. Y entonces forma parte de nuestra obligación encontrar los marcos a través de los cuales vehicular este principio. Y todos aquellos que se dirigen a nosotros sobre esta cuestión nos dicen
que están dispuestos a acompañarnos, como de hecho es evidente que nos acompañan en términos de política antirrepresiva. No les repetiré ahora lo que ya les he dicho en varias ocasiones. Y en términos de voluntad de negociación. Y forma parte de nuestra obligación y de nuestra voluntad demostrar nuestra predisposición y la franqueza con la cual planteamos la negociación como, no en esta mesa en concreto, sino como herramienta de solución de conflictos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra predisposición respecto a la mesa y respecto a las elecciones municipales? Déjenme que lo explique de este modo. Esquerra Republicana defiende, como la inmensa mayoría de la sociedad catalana, que la negociación es una herramienta útil. Esquerra Republicana defiende, como la inmensa mayoría de la sociedad catalana, y así lo reflejan todas las encuestas, sin excepción, que este conflicto debe resolverse votando. Esquerra Republicana defiende, como la inmensa mayoría de la sociedad catalana, que la represión ha sido profundamente injusta. Por cierto, ha contribuido a abrir muchas puertas. Yo ahora soy capaz de abrir muchas más puertas de las que podía abrir antes de haber estado en la cárcel. Esquerra Republicana, por lo tanto, defiende conceptos y valores que son compartidos por una amplísima mayoría de la sociedad catalana. Y por lo tanto nos sentimos muy acompañados en la defensa de estos valores. Y por lo tanto estamos convencidos que mientras nos mantengamos fieles a dichos valores, mereceremos un apoyo relevante por parte de nuestra sociedad. Tanto es así que basta observar los resultados electorales de la última década en cualquier ámbito electoral para constatar que el apoyo que nosotros hemos merecido es un apoyo cada vez mayor. Y es por esta razón que ganamos las elecciones municipales, las elecciones generales, en el Congreso, en el Senado. Es por esta razón que somos el grupo mayor en el Parlamento de Cataluña, empatados con otra formación política. Es por esta razón que somos el principal grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno de Cataluña. Es por esta razón que somos el tercer grupo en el Senado. Es por esta razón que Pere Aragonès, el president Pere Aragonès, preside la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestras expectativas de cada las municipales? Muy buenas. Invítenme después de las municipales, antes también, pero después de las municipales, y verán cómo puedo confirmarles que esta predicción que les acabo de hacer se ha cumplido. ¿Cómo cree usted que puede solucionarse la situación en la que se encuentra el Parlamento de Cataluña con la presidenta Laura Borràs suspendida del cargo? Julián Carro le pregunta cómo definiría las relaciones entre Junts y ERC, y Carme Subirats dice, ¿usted cree que Junts podría abandonar el Gobierno de Cataluña? Hay representantes de... Ya sé que la mayoría de ustedes no me conocen lo suficiente para saber que siempre que me hacen una pregunta sobre lo que dicen otros partidos políticos o sobre lo que harán otros partidos políticos, yo siempre respondo: afortunadamente no me corresponde a mí valorar lo que los otros dicen o lo que los otros hacen, y tengo la suerte de poder dedicarme a explicar lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, no quiero especular sobre lo que harán otros partidos políticos, otros espacios políticos, etcétera, etcétera. La experiencia nos enseña que es altísimamente improbable, y así nos lo confirman muchos de sus dirigentes. Rosa Carreño, de Radio Nacional, dice: ¿Esquerra mantiene su disposición a llegar a un acuerdo con el Gobierno para apoyar los presupuestos de 2023 o está más complicado en esta ocasión? Está complicado, claro que está complicado, sin duda. Y que esté complicado no demuestra ni que el resultado final sea afirmativo ni negativo. Está complicado, sí. Pero vaya, está complicado en muchas otras partes y entre muchos otros actores, ¿no?
Lo digo porque a veces se pone el acento en que hay diferencias entre los partidos políticos que dan apoyo al gobierno de Cataluña. Ya, pero yo estas diferencias también las veo entre los partidos que dan apoyo a muchos otros gobiernos, ¿no? Y les aseguro que el nivel de la intensidad con la que se vive el debate encima de la que se vive en el Parlamento de Cataluña. No sé si eso es bueno o es malo, pero que hay más intensidad en el Congreso, sí. Y el nivel de la dificultad de entenderse entre los grandes partidos políticos españoles, creo que salta a la vista. También en términos de órganos judiciales, por ejemplo, ¿no? También. Pero vaya, esto seguro que sucede en muchos otros estados del mundo. Hemos hecho muchas preguntas de política, ¿sí? Espere las que vienen. Adela Foncillas... Yo lo intento llevarlo a terrenos más de carácter económico, pero... Bueno, dígame. No sé qué decirle. Adela Foncillas dice, con la mano en el corazón, ¿qué le parece que el señor Puigdemont siga fuera del alcance de la justicia española e influyendo por control remoto en la política catalana mientras usted ha sufrido por los mismos hechos prisión en la cárcel? Pues me parece una noticia extraordinariamente positiva. Y más teniendo en cuenta todo lo que dicen sobre nuestras detenciones y nuestro encarcelamiento, el Working Group de Detenciones Arbitrarias, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los órganos judiciales de Alemania, Bélgica, el Reino Unido. ¿Usted se arrepiente entonces de haber quedado aquí mientras él se marchaba? Yo siempre he dicho que estoy muy orgulloso de todas las decisiones que he tomado e incluso hace un momento, con una cierta elegancia, para no decirlo de forma demasiado explícita, he dicho que agradecía el hecho de que ahora se me abran muchas más puertas. Fernando Jauregui... Pero seguro que quien tomó la decisión más o menos debía ser consciente de ello. Fernando Jauregui dice, ¿hay soluciones legales al tema de Puigdemont? Quiero decir, consciente de que se abrirían más puertas. Quien tomó la decisión seguro que era consciente, ¿sí? Nadie me convencerá de que no lo tenían, ¿no? Seguro que lo... O no. ¿O creen ustedes que...? Bueno, no lo sé, les dejo con la duda. Fernando Jauregui, sobre este mismo tema, dice, ¿hay soluciones legales al tema de Puigdemont? ¿Cree que sería conveniente su regreso al país? ¿Su enemistad, la suya, con Puigdemont es definitiva? Yo tengo una relación excelente con casi todo el mundo. No esté en la cárcel, solo faltaría. Es tan sencillo como que se apliquen los criterios establecidos por todos estos órganos internacionales que ya les he mencionado. Una de economía que a usted le gusta. En una situación de emergencia climática como la que atravesamos y en un momento crucial para alcanzar la soberanía energética de Europa, ¿por qué Cataluña es la comunidad con menor porcentaje de energías renovables en su mix energético y por qué la instalación de esta se produce con tanta lentitud? ¿Es firme la apuesta de la Generalitat con las renovables? La apuesta es firme, absolutamente firme, porque todo el contexto hacia allí nos lleva y porque nosotros estamos convencidos de que es la mejor de las apuestas posibles, tanto ante la crisis climática como por cuestiones de coste, ¿sí? Por lo tanto, nuestra apuesta en este sentido es absolutamente firme y convencida. Sobre por qué en este momento o hasta este momento no siempre se ha instalado tanta energía renovable como muchas empresas de energía renovable querrían, o sea que es obvio que querrían mucho, pues por distintas razones, algunas porque el mix energético era precisamente, hasta hace muy poco, uno de los mix energéticos más baratos posibles.
hasta hace muy poco. Luego también porque hay otras cuestiones relacionadas con hechos tan evidentes como la densidad de población, la distribución de la población sobre el territorio, etcétera, etcétera. Y además porque existen cuestiones de sensibilidad social derivadas de determinados marcos legales que nosotros hemos contribuido a mejorar de manera muy notable, lo cual sin duda contribuirá a reducir determinadas sensibilidades sociales y permitirá un desarrollo más amplio y más rápido de estas energías renovables. Y por terminar, usted es historiador. ¿Cree que estamos ante un tiempo histórico? ¿Con la que cae es todavía usted optimista, como muchas veces ha expresado? Sí, estamos ante cambios históricos, sin duda, y hay razones para la preocupación muchísimas, y razones para el optimismo también muchísimas. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de superar en muchos otros momentos dificultades tan graves, incluso en algunos casos más graves, que las actuales. ¿Y cuáles son los retos que tenemos planteados? Algunos ustedes los conocen perfectamente en el ámbito de la energía, y ahora usted hacía referencia a ello, pero también en el ámbito de la organización del trabajo, de cuántas horas de trabajo habrá en el mercado laboral en las próximas décadas, cuántos activos, cuántas personas estarán activas en el mercado laboral. Es un reto gigantesco. Déjenme que les ponga un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. La generación más grande nacida nunca en la historia de Alemania es la generación nacida en 1965. La más grande nacida nunca en la historia de España es la de 1975, con una década de diferencia. Esto significa que entre 2015 y 2035, en el mercado laboral alemán habrá 8 millones de trabajadores menos en el 35 de los que había en el 2015, ¿sí? Sin contar los que pueda aportar los flujos migratorios. Pero que en una economía como la economía alemana, en 20 años, el número de trabajadores activos en el mercado laboral disminuya en 8 millones, es sin duda un hecho tremendamente relevante. Y para entender aún más la relevancia de dicha disminución, podríamos compararla, hoy no lo haremos porque no tenemos tiempo, pero podríamos compararla con la disminución en el mercado laboral que se produjo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial. Y se entendería de golpe, con ninguna dificultad, sin ninguna dificultad, se entendería cuál es el impacto de perder 8 millones de trabajadores activos en el marco laboral alemán. Y ahora otro ejemplo. Entre 2025 y 2050 aproximadamente, el mercado laboral de Pakistán y de Nigeria verá incrementar el número de sus activos en 70 millones de personas cada uno de dichos ámbitos laborales. El mundo está cambiando, es evidente que está cambiando. Y está cambiando a una velocidad extraordinaria. En términos climáticos, en términos económicos, en términos demográficos. Abusando un momento de su paciencia. Una vez, lo explico de otro modo. Yo soy profesor de universidad, ahora no me dejan dar clases en la universidad porque estoy inhabilitado a causa de la enorme peligrosidad que comporta que yo dé clases a alumnos mayores de edad. Pero, la edad de jubilación de mis compañeros y la mía está fijada en este momento en 70 años. Los profesores de universidad se jubilan con 70 años. Imaginemos que las reglas del mercado laboral no se modifican en las próximas décadas. E imaginemos que mis hijos tuviesen una profesión parecida a la mía o no, pero que se jubilasen a los 70 años. Esto significaría que mi hija se jubilará en el año 2085. Y de golpe el 2085 parece mucho más cerca.
Y mis hijos, si no se modifica la esperanza de edad, que probablemente se modificará a la alza, pero si no se modificase, mis hijos conocerán el siglo XXII. Y de golpe el siglo XXII parece mucho más cerca, porque lo que es válido para mis hijos también es para los hijos de ustedes o para los nietos de ustedes. Y hay una pregunta que es muy relevante para cualquier político, pero también para cualquier periodista, empresario, sindicalista, es: ¿el mundo cambiará más en los próximos 70 años de lo que ha cambiado en los últimos 70? Y la respuesta es probablemente sí, muy probablemente sí. El mundo cambiará mucho más en los próximos 70 años de los que ha cambiado en los últimos 70. Y ahora la siguiente pregunta: ¿estamos haciendo como sociedad todo lo necesario y todo lo posible para preparar a dichas generaciones para los cambios que tendrán que gestionar durante su vida laboral? ¿Lo estamos haciendo en términos educativos? ¿Lo estamos haciendo en términos energéticos, climáticos? ¿Lo estamos haciendo en términos laborales? ¿Estamos planteando adecuadamente el problema o los problemas que deberemos afrontar? Y si la respuesta a dicha pregunta fuese, pues aún no me lo había planteado mucho, es una respuesta sincera, pero insuficiente, porque deberíamos planteárnoslo mucho. Y estos retos son gigantescos en todos los términos y, por lo tanto, debemos intentar resolverlos. Durante la segunda mitad del siglo XXI está bastante cerca. Nigeria será el tercer país más poblado del mundo. Durante la segunda mitad del siglo XXI, Nigeria tendrá más habitantes que todos los habitantes de Europa, incluyendo Rusia. Es muy interesante, señor Junqueras, pero estos señores se tienen que acostar. Espero que sirva como incentivo para un día vernos para hablar de estas cosas. Por supuesto, en público y en privado. Muchísimas gracias, presidente. Ha sido una lección de humanidad fundamentalmente. Le deseamos a usted lo mejor en nombre de Solaria, de Asisa y en el propio de Nueva Economía Forum. Yo les agradezco mucho la paciencia, incluso que en algunos momentos haya parecido que les interesase lo que les decía, y espero tener la ocasión de poder retomar algunos de estos temas en otras ocasiones. Gracias. Será un placer.